que se llama Wycliffe. Wycliffe se dedica a traducir la Biblia a todos los idiomas que hay en el mundo, ¿no? Que no está mal, está bien que lo hagamos, está bien que la porción de las Sagradas Escrituras se traduzca al curripaco, que es una tribu que hay allá en la selva del Amazonas, ¿no? Pero dijiste, perdón. Apocalipsis 7:9. Entonces, pero no podemos decir que el Señor Jesús va a venir después de que el Evangelio se haya predicado a todas las naciones, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque Apocalipsis 7:9, ¿de dónde sacan ellos esto? Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces ellos dicen: ¿ves? Hay una gran multitud que ya está en el cielo, ¿no? Y dice que esa multitud es de todas las naciones y todas las tribus y todos los pueblos y todas las lenguas. O sea que por lo menos tiene que haber un convertido de todas las culturas, de todas las lenguas que hay en la tierra. El tema es que esta multitud no es solamente la iglesia que fue arrebatada. Esta multitud depende, si uno siempre lo ve dentro del contexto también, ¿no? De los 144.000. Sí. O sea, los 144.000 son los que predican, y los 144.000 empiezan a tener salvados por todos lados. Y de ahí es que se hace esta multitud esta multitud vestida de ropas blancas, ¿no? Que está diciendo lo que corresponde, que está bien, que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado y al Cordero y todo eso. Y un texto paralelo a este es Marcos 13:10, que quizás también lo usen en algún momento algunas personas. Dicen Marcos 13:10. Bueno, fíjate cuando empieza el capítulo 13, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? O sea, el tema de que no iba a quedar piedra sobre el templo y sobre todos los edificios que estaban ahí, no sé, que iba a ser destruido. Y Jesús empieza a profetizar, ¿no? Ustedes saben que muchas veces las profecías en la Biblia tienen un doble cumplimiento, tienen un cumplimiento cercano y tienen un cumplimiento lejano. Que en el medio siempre decimos que está el valle de la iglesia, que no lo ven. Entonces los profetas del Antiguo Testamento, cuando veían, era como ver la precordillera y la cordillera. ¿Viste? Vos ves la precordillera, que están todas las montañas más bajitas delante, y la cordillera está atrás. En el medio hay un valle. Bueno, ese valle es el tiempo de la iglesia. Entonces los profetas, como que están parados en la tierra, mirando así para las montañas, ven solamente la montaña más baja y la montaña más alta, pero no ven el valle. Entonces ellos nunca profetizaron de la iglesia, porque la iglesia estaba como una especie de valle, por decirlo así. Entonces Cristo profetiza, y profetiza de cosas que van a pasar en el 70 después de Cristo, que fue cuando vino el emperador Tito y destruyó el templo y Jerusalén y crucificó a 3.000 judíos. Dice que fue una masacre, pero también está profetizando de la segunda venida, ¿no? Y dice, cuando llega el versículo 10, dice: pero mirad por vosotros mismos, dice el versículo 9, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga los azotarán y delante de los gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.
Una pregunta, porque por ejemplo, este es paralelo al de Mateo también cuando vimos la hora silenciosa. Sí. ¿No? O sea, cuando Jesús ahí explica todo esto, yo entiendo que en cierta parte está hablando también dentro de la tribulación, porque en el contexto le está hablando a los judíos, no le está hablando a la iglesia, eso está bien, ¿no? Es así. Ahora después vamos a ver Mateo 24, me decís vos. Claro. Bueno, ahora justo también, porque como vamos a empezar a ver la tribulación, ahí vamos a ver también que eso es una profecía acerca de la tribulación. Ahora fíjate que lo que Cristo está diciendo le está hablando también a los judíos, porque acá le está hablando ¿a quién? A Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y le está preguntando sobre qué, sobre el templo de Jerusalén que va a ser destruido, y él dice que en esa época los van a entregar a los concilios y a las sinagogas, y delante de los gobernadores y de reyes los llevarán, bla, bla, o sea, los judíos. Claro. ¿Quiénes? Los 144.000 van a ser perseguidos, los van a azotar, los van a matar, los van a llevar. Sí, sí. Pero antes de que sean perseguidos, antes de que empiece la persecución a los 144.000, dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea que los 144.000 van a empezar su ministerio y antes de que sean perseguidos le van a predicar a todas las naciones. ¿Está bien? Ahora, eso, convengamos de que eso no significa que nosotros no tenemos que orar por la salvación de todas las personas y predicar, y que si Dios te llama a traducir la Biblia a, no sé, para una tribu que está en Papúa Nueva Guinea, lo hagas. Si Dios te llamó a eso, dale para adelante. O que no tenemos que orar para que Dios mande misioneros a lugares donde el Evangelio no se conoce. Todavía hay lugares, o sea, hay lugares que no tienen ningún traductor, ni folleto, ni pedazo de Biblia, porque que tengan toda la Biblia traducida, hay varios idiomas, pero no son todos los idiomas. ¿Qué tienen muchos? Y muchos tienen el Nuevo Testamento, y otros tienen traducido solamente San Juan, y otros tienen traducido solamente un folleto, pero por lo menos hay un texto traducido de la Biblia a su idioma original, ¿no? Pero hay todavía algunas tribus, algunos lugares que no tienen absolutamente nada en su idioma, ¿no? Ahora, y hay tribus que tienen cosas que están en su idioma y que tienen que ver con la Biblia, pero no tienen convertidos, ¿sí? Y hay gente que directamente no tiene nada, y por supuesto tampoco hay gente convertida. Ahora, ¿dónde están esa mayoría de personas? Bueno, hay África. Algunas tribus en el Amazonas, no sé si hay tanto en el África, pero hay muchas tribus hay algunas tribus en el Amazonas, algunas todavía no han tenido contacto con la civilización, ¿no? Como si nosotros fuéramos los civilizados y ellos no. Pues eso por un lado, y por otro lado, ¿Qué, Asia? en Asia. ¿Sabes dónde? Hay un montón de tribus, para que lo tengo a Javier, que esta interpretación esté fuera de contexto, y que algunos te digan que antes que Cristo venga tiene que ser predicado el Evangelio a todas las naciones, a mi manera de ver, no está fuera de contexto, no significa nada quitarnos la responsabilidad de seguir predicando el Evangelio, que se alcance la mayor cantidad de gente y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿dónde están esa cantidad de gente? Bueno, hay muchísimas. Ustedes saben que en Irán y en Irak tenés muchas tribus, y por ejemplo en la parte islámica de Rusia, ¿viste? Todos esos países que terminan en An, Turkmenistán y todo ese tipo, bueno, toda esa parte hay mucha, la gente es nómada, o sea, son tribus que se van moviendo, que están en carpa como en la época bíblica, ¿no? Como vivía Abraham y todo ese tipo de cuestiones. Toda esa gente hablan el idioma, ponele, de Irán o en Afganistán, pero tienen sus dialectos, entonces no es que es exactamente
el idioma, qué sé yo, en Afganistán creo que el idioma se llama el pastún. Habla la gran mayoría el pastún, pero las tribus tienen sus propios dialectos que a veces es necesario traducirle en el dialecto de ellos, ¿no? Y hay lo que tienen este tipo de visión, este tipo de ministerio, como por ejemplo el Wycliffe, ellos dicen que no hay, y para mí es verdad, ¿no? No hay mejor manera de transmitir el Evangelio en el idioma natal, o sea, en el idioma en el que vos digamos creciste, ¿no? De niño. O sea, yo puedo aprender el Evangelio y puedo aceptar a Cristo leyendo el Nuevo Testamento en inglés, ¿está bien? Pero no es lo mismo cuando vos lo escuchás hablado en tu propio idioma. Entonces por eso es importante hacer el material bíblico en los idiomas de la gente en la que nació, y por eso es tan importante predicarle en el idioma, pero predicarle bien, ¿viste? Si vos tenés un tipo que te traduce mal, estás en el horno con frita, ¿no? Pero por eso es importante tratar de conocer el idioma natal, o sea, el idioma que la persona aprendió cuando era niño, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Yo creo que es verdad. Hay una necesidad importante, lo que pasa es que es un trabajo no para cualquiera. O sea, la traducción de esta Biblia a un idioma que no conocemos es un trabajo muy largo, de mucha paciencia, porque vos tenés que empezar a escuchar grabaciones de gente, o tenés que traer a una persona que tiene ese idioma natal, que te vaya diciendo, ¿cómo se dice en tu idioma esto? ¿Y esto cómo se dice? ¿Y esto cómo se dice? ¿Y esto cómo se dice? ¿Y cruz? ¿Cómo se dice cruz? Y capaz que en el idioma no existe, porque ellos nunca vieron una cruz, no saben lo que es una cruz. Entonces, ¿qué es una cruz? Bueno, son dos palos así, ¿y para qué sirve? Entonces te tenés que explicar. Entonces el tipo, capaz que a veces tenés que inventar una palabra en un idioma así, ¿no? Entonces es un laburo, o sea, la traducción de un texto bíblico, ponele de un evangelio, y es capaz que te lleva 15 años, ¿me entendés? No es que vos decís, vamos a ponerlo a traducir, sí, este año traducimos al rumano, y el otro año al búlgaro, y el otro año no, olvídate. Entonces tenés que ser realmente llamado para tener un ministerio así, porque cuesta, ¿no? Ahora, bueno, este tema de que sea predicado el Evangelio a todas las naciones, o que en el Apocalipsis hay una multitud de gente de toda tribu, lengua y nación y qué sé yo, se refiere a el resultado del ministerio de los 144.000 en la tribulación. La Iglesia tendrá su propia responsabilidad al no poder llegar a toda a toda la gente en su momento, ¿no? O sea, nuestra Iglesia universal, quiero decir, ¿no? Tendrá su responsabilidad por no llevar el Evangelio a la ventana 1040, por decir así una cosa, ¿no? O no llevarlo a las tribus que se descubrieron en la selva amazónica o en las islas ahí cerca de Nueva Zelanda. Eso es lo que vos quieras. Pablo en su momento llevó el Evangelio a todo el mundo conocido de aquella época. ¿Te acordás que hablamos el año pasado, no, la semana pasada hablamos de el mundo civilizado y que todo lo de alrededor eran bárbaros? Bueno, Pablo le llevó el Evangelio a todo el mundo civilizado, llegó hasta España, él, ¿no? En ese momento. Para él todo lo demás eran un montón de tribus bárbaras que no podían entender absolutamente nada. Él llegó hasta donde podía llegar dentro del mundo conocido. El mundo después se va cada vez abriendo más y cada vez vamos conociendo más. Bueno, la Iglesia en su momento mantuvo el poder tener toda su propia generación conociendo el Evangelio, y a veces no. Yo creo que en esta época hay un montón de lugares donde no se conocen. En la India tenés también un montón de ¿cómo se llama esto? Dialectos,
¿no? Porque todos hablan el hindi, pero el hindi no es el mismo el hindi del India del Norte que el de Sri Lanka, ¿me entendés? Entonces también hay un montón de gente en lugares donde vos le hablas de Cristo y no saben ni de quién te estás hablando, ¿me entendés? Capaz que lo conocen a Messi o lo conocen a Cristiano Ronaldo, pero no lo conocen a Cristo. Y bueno, eso es una responsabilidad, ¿no?, que la Iglesia va a tener. Pero no significa que tenemos que esperar a que todos sean ganados para que el Señor venga, ¿no? Esa no es una señal. Ahora, vamos a la pregunta 3, así terminamos, digamos, lo que habíamos preparado para la primer clase. Y la pregunta es si el arrebatamiento será total o parcial. La verdad es que el arrebatamiento tiene que ser un arrebatamiento total de todos los verdaderos cristianos, ¿no? O sea, esto no significa que cualquiera que está dentro de una iglesia puede ser arrebatado. Más que nada en este último tiempo, donde tenemos un montón de gente que cree que es cristiana, pero en realidad cuando vos te pones a hablar con ellos te das cuenta que creen en cualquier cosa menos en el Evangelio. Sin ir más lejos, en nuestra iglesia tenemos un montón de casos así, ¿no? O sea, lo tenés a Eric. Eric viene de una iglesia, claro, de la iglesia de Freyson. Entonces, la iglesia de Freyson, sí, qué bárbaro, sí, reconocido Freyson. Pero cuando vos hablas con él te das cuenta que el tipo no era salvo, le tenemos que predicar nosotros. Así hay un montón de casos de personas que vienen, gente que viene normalmente de iglesias pentecostales, pero ellos te hablan de buenos momentos, que se sienten... Bueno, tenés un montón de gente así que está dentro de una iglesia, que cantan al Señor, que escuchan lo que el predicador dice, pero como el predicador habla de cualquier cosa menos del Evangelio, en el sentido de que no predican el Evangelio, sino de que lo presentan a Dios simplemente como un amuleto contra tus problemas, una solución, la ayuda que vos necesitás y lo que vos quieras, pero no habla de pecado, no hablan de la necesidad que tiene de reconciliación con Dios y tipo de cosas. La gente no es realmente salva. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, estoy seguro que hay un montón de gente que se va a quedar acá. Pero el arrebatamiento tiene que ser total. Buen día. Tiene que ser total de todos los creyentes. Esto tiene que ver porque los que hablan del arrebatamiento parcial hablan de que aquellos, por ejemplo, creyentes verdaderos que están apartados, bueno, se van a quedar. O sea, tienen que pasar un tiempo de tribulación o de prueba para poder llegar a poder ser arrebatados. Entonces hay varias posiciones, ¿no? Pero ellos se basan, por ejemplo, en versículos como el que está en Mateo, que podemos ver, que dice que el perseverar hasta el fin será salvo, ¿no? Y otra vez es un texto que está fuera de contexto, ¿no? Mateo 24:13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, será salvo. En realidad está fuera de contexto. Ahora, ¿por qué el arrebatamiento tiene que ser total? Bueno, en primer lugar, porque todos los creyentes verdaderos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí tenés que el arrebatamiento parcial niega la unidad del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12 y 13, que dice que todos somos un cuerpo y todos somos los miembros los unos de los otros. Entonces es imposible que el arrebatamiento sea un arrebatamiento parcial, porque entonces una parte del cuerpo de Cristo se quedaría acá en la tribulación y una parte del cuerpo de Cristo estaría en el cielo. Y me parece que ahí hay un concepto que nosotros tenemos que tener siempre presente, que es justamente el concepto del cuerpo de Cristo. Todos los que son realmente creyentes, verdaderos, sabemos todos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te bautiza, o sea, te sumerge en el cuerpo de Cristo. Entonces, si estás en el cuerpo de Cristo y Cristo está en el cielo en la época de la tribulación, bueno, el cuerpo de Cristo también tiene que estar en el cielo en la época de la tribulación. Entonces, todos los creyentes verdaderos, ya sea que estén apartados o estén re fieles, tienen que ser arrebatados, ¿sí?
Entonces vos me decís, sí, bueno, entonces porque nos apartémonos todos, total, ¿qué problema? Si todos vamos a ser arrebatados. Sí, bueno, está bien, podés apartarte, nadie te va a hacer, es algo que Dios te discipline como para que reacciones, ¿no? Si querés podés apartarte, estar toda tu vida apartada y no importarte absolutamente nada de Dios. Pero estoy seguro que tarde o temprano, en algún momento, Dios nos va a hacer responsables de este tipo de vida que nosotros llevamos. No te voy a decir exactamente porque no hay un versículo bíblico que diga exactamente qué va a pasar, pero sí hay un principio, por ejemplo, la parábola de los 10 talentos o la parábola de las vírgenes, que no te voy a decir que, según, por ejemplo, hay personas que creen que el arrebatamiento es parcial utilizando la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, ¿qué dicen? Claro, bueno, las 10 vírgenes estaban ahí. Unas tenían aceite, que es el Espíritu Santo, las otras no. Entonces, cuando viene el Señor, ¿no? Y viene a buscar las vírgenes, ¿qué dicen las otras? Espera que voy a comprar, danos de ustedes. No te puedo dar porque me quedo sin aceite. Bueno, espera que voy a comprar y vuelvo. Cuando fueron a comprar, estaban de cuarentena, tuvieron que tener 1 metro de distancia una de la otra, tardaron demasiado y cuando vinieron ya no estaba más. Ahora, ¿ves? Dice, algunos, cuando venga el arrebatamiento, algunos se van a quedar y otros van a ir. Bueno, el texto está fuera de contexto. Sí. Pero sí lo que te quiero decir es que hay un principio. Y el principio es que Dios es justo. Y el principio es que Dios de alguna manera va a recompensar a los que fueron fieles, ¿no? Por ejemplo, en la parábola de los 10 talentos dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llega el último que tenía un solo talento, que dice, ¿qué hiciste con el talento? Y tenía miedo, lo enterré porque sé que es un hombre que sembrás donde cosechás donde no sembraste, y que, bueno, y si sabés que cosecho donde no sembré, por lo menos lo hubiera puesto en el banco para que me diera los intereses. Entonces él ahora dice, sacale ese talento y dáselo al que tiene 10. O sea, hay un principio donde Dios dice, voy a ser, digamos, justo con aquella persona que me sirvió y dio fruto, y voy a ser justo con aquella persona que agarró el talento que yo le di y lo enterró y no hizo absolutamente nada. Algunos dicen, de esto no tengo ningún versículo bíblico por ahora, que me lo certifique. Algunos dicen que la recompensa va a estar en que Dios a los fieles que dieron fruto, mucho fruto a 60, a 30 por 1, a 100 por 1. ¿Tiene que ver con lo milenial? Tiene que ver con el milenio, o sea, tiene que ver con tu estado eterno. ¿Qué va a ocurrir? Dicen ellos. Los cargos, ¿no es algo así? Los que tienen más fruto van a tener una vestidura, por decir así, más brillante o más blanca que el que dio 60 por 1, que el que dio 30 por 1 y que el que no dio nada. O sea, todos van a estar en el cielo, todos van a tener vestiduras blancas, pero algunos van a poder reflejar más la gloria de Dios que otros. Acuérdate que la gloria de Dios es luz, ¿no? Porque Dios es luz. Bueno, Dios es un montón de cosas, pero entre todas las cosas es luz, ¿no? Acuérdate que Juan habla de que la luz vino, que la luz no tiene comunión con las tinieblas y todo ese tipo de cuestiones. Que Dios es amor, Dios es un montón de cosas, pero también Dios es luz, que la gloria de Dios, ¿no? Es una luz incomparable que a Dios dice que a Dios nadie le pudo ver jamás, porque dice que la luz de su gloria consumiría a la persona. O sea que para un profesor de física podría entender quizás un poquito más, pero debe ser algo como luz, energía, un montón de cosas. O sea, una cuestión. Ahora, algunos estudiosos, ¿no?, que estudiaron mucho más que yo, dicen que las personas en el estado eterno, las que más fruto dieron para la obra, más posibilidades de reflejar, porque nosotros no tenemos gloria propia. Nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios. Yo vino a escuchar también de posiciones de cargo en el milenio. Puede ser también. Lo que pasa es que del milenio no tenemos nada que vamos a hacer. Algunos dicen esto: ¿Dios es un Dios inactivo? No, Dios es un Dios activo.
O sea, vos decís, Dios creó toda la creación en 6 días, el séptimo día no hizo reposó, nada. y en el octavo día no hizo más nada, y en el noveno, y en el décimo no hizo más nada. No, la Biblia en Colosenses dice que Cristo sostiene toda la creación. O sea, los países no, los planetas en el sistema solar. Los planetas en el sistema solar están en un equilibrio. La materia oscura, que no se ve. Sí, en un equilibrio. Claro, está del otro lado del agujero negro. ¿Qué hay del otro lado del agujero negro? El tercer cielo. Ahora, lo que te quiero decir es esto. Dios está activo, no solamente está activo no solamente en la vida de las personas, y está activo tratando de alcanzarlos para que se salven, está activo haciendo todo ese tipo de cuestiones. Está activo sosteniendo todo un universo que, según los investigadores, cada vez se hace más grande, ¿no? Porque se está expandiendo. Eso es lo que dicen ellos. Pero, digo, Dios no es un Dios inactivo. No es que vamos a estar en la... algunos dicen, ¿no? Está bien que dice que en la eternidad nosotros vamos a estar dándole la gloria a Él y alabándole, ¿no? Ahora, para nuestra mente finita, estar toda una eternidad dándole la gloria y alabándole suena medio aburrido, ¿no? Pero acordate que el estado eterno no tiene tiempo. Entonces es un estado donde vos decís, bueno, podemos estar alabándole, para nosotros va a ser un instante, pero en realidad es una eternidad, porque es un estado donde no hay tiempo. Pero algunos otros dicen que a partir de ahí, a partir de que pasa el milenio y se hace un cielo nuevo y una tierra nueva y arranca una nueva dimensión, Dios tiene un plan. Y el plan, dicen ellos, es, bueno, el mismo plan que le dio a Adán y Eva de reproducirse y gobernar la tierra, va a ser para todo el universo. Entonces que en realidad los seres humanos van a salir en su momento. Claro, tenemos que pensar en cosas que no existen para entender esto, porque vos decís, bueno, pero entonces las películas de ciencia ficción no están tan lejos. Bueno, pero lo que te quiero decir es que cuando sea un estado eterno, probablemente Dios nos enseñe la manera de poder trasladarnos de un lugar al otro del universo, como nos mostraba, ¿cómo se llama? Viaje a las estrellas. Que te metías en un cosito así, apretabas un botón y digamos, materialmente te desintegraba y te integrabas en otro lado a miles de millones de kilómetros de distancia, qué sé yo. Pero son todas suposiciones en base a cosas que más o menos sabemos de Dios, pero no podemos decir, yo porque serví mejor a Dios voy a tenerlo a todos ustedes abajo mío y vamos a conquistar Venus y vamos a conquistar Saturno y vamos, no, qué sé yo. Igual lo de vos recién dijiste un plan de reproducirnos, no creo porque, no quiero decir no creo, pero porque dice que no nos vamos a dar a... Sí, nosotros. Pero acordate que hay gente que va a quedar viviendo en la Tierra, que va a sobrevivir al milenio, y esa gente se va a reproducir. Esa gente no va a tener cuerpo, no. En el milenio no, en el milenio sé que van a tener los cuerpos no mueren. No, sí, en el milenio va a haber hombres y mujeres y se van a multiplicar. Pero después del milenio, porque dice que una parte van a volverse engañados. Sí. Y otra parte no, pero esa parte que no pasó el milenio, sí. ¿No va a ser transformado como nosotros? No. ¿No? Van a tener, o sea, digamos, a ver, no van a morir, no va a haber muerte, no. Van a tener un cuerpo, pero también se van a poder reproducir. Eso es lo que te quiero decir, ¿entendés? O sea, van a ser... Sí, no, eso no va a haber muerte. La pregunta es si van a tener un cuerpo glorificado como los que se fueron en el rapto. O sea, lo que yo entiendo, y esto no estamos yendo muy adelante, no estamos yendo muy adelante y yo no me puse a investigar profundamente lo que va a ocurrir. Pero yo lo que entiendo es esto: hay una diferencia entre la persona que vive en la Jerusalén celestial y la persona que vive en la tierra, que va a vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva. O sea, también tenemos que entender esto. El milenio termina y Dios los tiene que sacar a ellos de acá, en algún lado, estos que sobrevivieron de la última rebelión del milenio, no pueden estar en la tierra en ese momento, porque dice que Dios va a ser una nueva creación, entonces no pueden estar ellos en el medio de la nueva creación de Dios.
Dios los tendrá que separar y ponerlos, no sé, en un satélite dando vuelta acá mientras agarra y hace de vuelta, porque dice que los elementos fundidos, o sea, los elementos por el fuego serán fundidos. O sea, que va a ser una nueva creación, es una nueva tierra. Todo esto va a desaparecer para hacer una nueva tierra y esa gente que quedó del milenio la va a volver a poner ahí. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a estar en el Jerusalén celestial, que va a ser un satélite que va a estar dando vuelta alrededor de la tierra, un satélite inmenso, porque acuérdate que son millones de personas. Yo, por las medidas que dice el Apocalipsis, es un satélite de más o menos 2.000 kilómetros, es un cubo, 2.000 kilómetros por 2.000 kilómetros por 2.000 kilómetros. O sea, va a tener la medida de acá a Bariloche, una cosa que tiene una medida de acá a Bariloche girando alrededor de la tierra. Todos vamos a estar viviendo ahí, los creyentes, los santos del Antiguo Testamento, más sí, si te vas a pensar, la iglesia, más la iglesia. La iglesia desde que Jesús en Hechos 1.8 se fue y dijo, muchachos, prediquen en el Evangelio de toda criatura, hasta el arrebatamiento. Y me parece que también los que se salvaron por la predicación de los 144.000 también. Si te vas a pensar, no es tan imposible, porque la luna cuánto debe tener, va a ser como un satélite más, nada más. Bueno, sí, de hecho, ¿cuál es el diámetro de la luna? ¿En una de las copas no le pasa algo a la luna o yo sí, no, en uno de los sellos ahora vamos a ver que la luna también se va a convertir. Ahora, volvamos al arrebatamiento total o parcial. El cuerpo de Cristo es uno solo. Si el cuerpo de Cristo está en el cielo, todos los creyentes tienen que estar en el cielo. En segundo lugar, el otro problema del arrebatamiento total o parcial es que confunde los galardones, justamente, que es una recompensa por un servicio fiel, con el arrebatamiento. Justamente los confunde porque utiliza estas parábolas que nosotros recién dijimos, la parábola de los talentos, que a veces igualmente nosotros usamos también, ¿no? Pero lo usamos porque hay un principio. El reino de los cielos, por ejemplo, Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo. Bueno, el reino de los cielos no es la iglesia. El reino de los cielos es una porción más extensa, ¿no? El reino de los cielos es todo el plan, ¿sí? Entonces el reino de los cielos abarca a Israel, y abarca a la iglesia, y abarca el tiempo de la tribulación, porque es todo. Y es todo o sea, nosotros podemos usar toda la historia del hombre, porque la iglesia, claro, es la historia de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento el pueblo era el pueblo de Israel. Después, como Israel rechaza, entonces la iglesia toma la parte como si fuera el olivo silvestre, dice Romano. Pero cuando se termina la parte del olivo silvestre, que es la iglesia, Dios vuelve a trabajar con Israel para tratar de llevarlos hasta el final, porque siempre decimos que Dios no deja las cosas sin terminar. Entonces Él vuelve una vez más a darle una oportunidad al pueblo de Israel. Todo eso es el reino de los cielos. Entonces, estos principios que vos ves acá en la parábola de los talentos, se puede usar para la iglesia porque la iglesia está dentro del reino de los cielos. ¿Sí? Pero no podés confundirlo con el arrebatamiento, porque esto tiene que ver con dones y talentos que a vos te va a dar durante tu vida, no tiene nada que ver con un arrebatamiento, ¿está bien? Estos son recompensas por las cosas que vos hiciste mientras estuviste viviendo en la tierra con las cosas que Dios te dio, ¿no? Algo interesante es que en el versículo 15 dice que nos dio a cada uno conforme a su capacidad. Dice, a uno le dio 5 talentos, al otro 12, al otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y lo dejó a estos 3 cada uno con los talentos que le dio. El tercer problema del arrebatamiento total o parcial es que niega la diferencia entre Israel y la iglesia. Claro, al utilizar estas parábolas, por ejemplo esta que dice que el que persevere hasta el fin será salvo, tienen que terminar diciendo, porque cuando uno le dice, bueno, pero esto es para los judíos, porque le está hablando acá a los discípulos, ¿no? Entonces dice, los discípulos se acercaron aparte y le preguntaron. Entonces ellos que te tienen que decir, no, pero lo que pasa es que la iglesia y Israel es lo mismo. Y ahí entramos en otro problema, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender que básicamente
Hay dos maneras de interpretar la palabra, o de dividir la palabra de Dios, por decir así. Están los pactistas y están los dispensacionalistas, ¿no? Nosotros somos dispensacionalistas. Creemos que hay hay cosas que acá se pueden decir en Salmos, pero que no se pueden aplicar acá, porque esta era una dispensación y esta era otra, ¿no? Por ejemplo, que David habla a los que están en contra de ellos, sus enemigos, y le pide a Dios que castigue a sus enemigos y los mate a todos. Y vos decís, ¿cómo es esto? Y acá dice que amemos a nuestros enemigos, ¿no? Y que le demos lo que realmente no se merecen. Bueno, acá hay una dispensación de la gracia. Acá tenemos la dispensación de la ley. Entonces, ¿por qué Dios castigó a... No sé, ¿qué pasó con Adán y Eva? Bueno, ellos estaban en otra dispensación, la de la inocencia. Entonces, la Biblia, algunos lo dividen por dispensaciones, algunos no creen en las dispensaciones, se la dividen por pactos. Entonces, ¿cómo lo dividen? Bueno, porque Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Noé primero, después hizo un pacto con Abraham, después hizo un pacto con David, después hizo el nuevo pacto. El nuevo pacto está en Ezequiel. Entonces ellos desde ahí, ¿no? Desde Ezequiel, que es el valle es la profecía de los valles de los huesos secos, entonces dice que ahí va a establecer un nuevo pacto y le dará un corazón de carne. Entonces a partir de ahí arrancan ese pacto. Entonces todos los evangelios que están referidos, gran mayoría, a los judíos, más las epístolas, más Apocalipsis, está todo dentro del mismo pacto. Entonces ellos dicen, ¿ves? Israel y la iglesia en estos momentos, para todos estos versículos, son la misma cosa. Y la verdad es que, bueno, para las dispensaciones no es así. Porque nosotros, ¿dónde dividimos? Bueno, tenés todas las dispensaciones y después cuando llegás a todo esto, es dispensación de la ley. Esto es algo interesante que tenemos que entender muchas veces. El Evangelio no es la dispensación de la gracia. En el Evangelio todavía está la ley. La gracia, ¿dónde arranca? Arranca acá, en Hechos 2. Cuando en Hechos 2 comienza la iglesia, acá empieza la dispensación de la gracia. Y llega hasta el milenio. Entonces vos decís, bueno, ¿y hasta dónde llega la dispensación de la gracia en la Biblia? Y bueno, llega hasta Apocalipsis 3, Apocalipsis 4. Porque vos tenés todavía todo lo que está ocurriendo y lo que ha de venir. Bueno, lo que ha de venir es otra dispensación. Acá, dice, después de esto miré, abrí una puerta abierta y subí. Entonces hasta acá llega la dispensación. A veces, también tenemos que cuidarnos de que la palabra de Dios dice que tenemos que enseñar toda la palabra de Dios. Pablo, cuando habla a los ancianos en Éfeso, le dice que no rehuyó de explicarle toda la palabra de Dios. Pero es verdad que también nuestro énfasis está puesto desde Hechos 2 con todas las epístolas hasta Apocalipsis 3. Que es lo que realmente a veces dice, bueno, ¿qué le puedo enseñar? Porque ¿qué podemos enseñar de acá? De acá, ¿qué podemos enseñar de todo esto que está acá? Podemos enseñar 2 o 3 cosas, básicamente. Vida cristiana, en realidad vida espiritual, porque vida cristiana no estaba Cristo, pero podemos enseñar del carácter de Dios. O sea, el Antiguo Testamento enseña el carácter de Dios. El Nuevo Testamento enseña qué conducta nosotros tenemos que tener con respecto a este carácter. Dios acá se muestra como es, Dios acá muestra cómo trata con su pueblo. Entonces, de la manera que trató al pueblo de Israel, podemos decir que, bueno, como ahora nosotros somos su pueblo, Él nos puede tratar de la misma manera. O sea, si Él protegió a su pueblo acá, también lo va a proteger acá, porque Él en su carácter no es fiel. Entonces Él se mantiene, digamos, su carácter se mantiene. Por eso Hebreos dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, ¿no? Entonces eso significa de que de la misma manera que es acá, es acá. Ahora, que trata de diferentes maneras a la persona, bueno, tiene otras estrategias, ponele. Pero acá, por más de que sea la dispensación de la ley, hay gracia. Y acá hay mucha más gracia, pero acá no deja de haber gracia. Por ejemplo, que los judíos pecaran y por gracia, por el sacrificio de un animal, ese pecado fuera perdonado, eso es gracia. Porque en realidad lo que merecía cada uno de los judíos y de cualquier persona que viviera en el Antiguo Testamento y pecara,
es morir y que no tuviera relación con Dios. Pero Dios también manifestó su gracia. ¿En qué la manifestó? En que proveyó un animal que no merecía morir, un animal perfecto, que no merecía morir, pero lo puso a ese animal para que la persona pudiera tener el pecado, no totalmente perdonado, pero sí cubierto por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el sacrificio perfecto que fue Cristo en la cruz, ¿sí? Pero acá tenemos más gracia. ¿Por qué? Porque acá el Espíritu Santo está morando en nuestras propias vidas. Acá el Espíritu Santo entraba, subía y bajaba. Subía y bajaba. No era que Sansón o Saúl o David tenían el Espíritu Santo permanentemente en su vida como lo tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos menos excusa, pero no significa que acá había solamente ley. Acá hay ley y hay gracia. Gracia hay en todos lados. En todos lados de la Biblia hay gracia. Lo que pasa en algunos lados se manifiesta más. Ahora, el próximo punto es el mismo de lo que estábamos hablando en el primero. Dice, es imposible colocar una parte de la iglesia dentro de la tribulación. El próximo punto es interesante. Dice, menosprecia, no entiende la salvación perfecta en Cristo Jesús. ¿Qué dicen los que tienen el arrebatamiento parcial? Bueno, fíjate que para ser salvo tiene que perseverar. O sea, la persona tiene que hacer algo para poder ser salvo. O sea que el sacrificio de Cristo no alcanzó para esa persona. El sacrificio de Cristo fue suficiente, pero como esa persona, digamos, lo desechó o lo rechazó en parte porque se apartó, entonces el sacrificio de Cristo ahí no alcanza para ellos y necesita perseverar hasta el fin para ser salvo. No entiende la salvación perfecta de Cristo. O sea, Cristo te salva en una forma perfecta una vez que creíste, en forma honesta, en forma sincera, y que vos seas más fiel o menos fiel, no cambia la salvación perfecta de Cristo. La salvación perfecta de Cristo no es perfecta de Cristo para los que permanecen fieles y le sirven, pero no alcanza para los que son infieles y se apartan. Para los que se apartan, no es tan perfecta. Tienen que hacer algo para perseverar, para llegar al final, ¿no? Lo que tenemos que entender a veces de la palabra de Dios es que la palabra de Dios está toda unida como una trenza, está toda unida como si fuera una maraña Entonces, a veces vos negás una doctrina o una enseñanza y sin pensar, ¿no? Vos decís, qué sé yo, va a pasar los años y vas a empezar a dudar de que realmente la salvación no se pierda. O sea, realmente el ser humano puede negar, puede rechazar, o sea, puede una persona que aceptó a Cristo como Salvador pasar 15, 20 años y apartarse y apostatar. Entonces era salvo, pero después apostató y perdió la salvación. ¿Se puede perder la salvación? Y capaz que te vienen esas dudas. Y vos decís, sí, empezás a predicar de que la salvación se pierde. Y no te das cuenta que diciendo que la salvación se pierde, afectás a 5 o 6 doctrinas más de la Biblia, que esas a su vez afectan a otras 5 o 6 más, y resulta que al final tenés que terminar negando toda la palabra de Dios. O sea, este libro tiene 2000 años de antigüedad y algunos más, porque el Antiguo Testamento tiene más antigüedad, pero vamos a la doctrina cristiana, y hace 2000 años que la gente lo está estudiando, y hace 2000 años que la gente está pensando de que... ¿A qué se refiere con de que ser claro. ¿Por qué decimos que la salvación no se pierde? Bueno, hay un porqué porque decimos que la salvación no se pierde. Sí, entonces ¿por qué decimos que el que apostata nunca pudo ser salvo? Porque es la única manera de poder explicar que una persona puede apostatar y puede negar a Cristo. ¿Quién no conoce? O sea, yo ya tengo 40 años, 35 o 37 años de creyente, he visto gente
que supuestamente era cristiana, que aceptó a Cristo, que estuvo un montón en la iglesia, pero que sin embargo ahora lo niega, pero lo niega mal. No es que decir, no, me aparté porque los ancianos me defraudaron, no, me aparté porque me enojé con Dios porque me mató a mi hijo, no, me aparté, no, te dicen, me aparté porque no creo en Cristo, es todo mentira. Entonces vas a decir, este tipo, todo lo que está acá es mentira, o sea, apostató mal. Y bueno, hay una sombra de hecho de gente muy conocida que tipo enseñó la Biblia y no lo hacía mal. Y puedo decir, loco, ¿cómo es esto? O sea, porque cualquier maestro, tipo libros. Sí, no creo que exista la posibilidad de que estudiaron tanto la Biblia que se dieron cuenta que es mentira. No me suena, porque una persona que enseña bien la Biblia, que tenga muchos años de cristiano, tiene que ver algo dentro suyo, la verdad. Lo que te quiero decir es esto. Que tuvo siempre, hay mucha gente que enseña muy bien, porque son buenos maestros, tienen un talento natural y pueden enseñar bien la Biblia. La pueden estudiar, pueden llegar a excelentes conclusiones. O sea, hay libros que escribieron obispos estudiosos católicos, son excelentes. La traducción de la Biblia de Jerusalén que hicieron los católicos es una muy buena traducción. Ahora, eso no significa que todos los que trabajaron en la Biblia de Jerusalén fueran salvos y fueran creyentes. Son muy buenos antropólogos y son muy buenos lingüistas y saben trabajar con los idiomas y son tipos que estudiaron. Pero vos tenés un montón de gente dentro de la Iglesia Católica que son filósofos. O sea, están influenciados por lo que dijo Platón, por lo que dijo Sócrates, por lo que dijo Agustín. Agustín era un filósofo, ¿entendés? Puede Entonces, ser que haya Miguel Ángel que escribió. No, Miguel Ángel fue pintor. Pero no escribió también. Puede ser. Porque yo me acuerdo que mi profesor muy conocido por escultor y por pintor. Sí, pues yo tenía mi profe de epistemología. Sí. Decía que Miguel Ángel obviamente era pintor, pero que había escrito uno de los mejores libros con un contenido riquísimo, pero que era cristiano, decía. Bueno, nada, hay que entender esto, que tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos o leemos ciertas cosas, porque lo primero que tenemos que hacer es empezar a pensar. Si esto que me está diciendo esta persona que estoy escuchando es verdad, ¿en qué afecta en otras doctrinas de la Biblia? ¿No? Por ejemplo, si yo digo que la salvación se pierde, estoy diciendo que una persona que entró en el cuerpo y fue salva realmente, entró una vez en el cuerpo de Cristo y ahora, por su propia decisión, puede salir del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo está todo el día en una posición dinámica de decir, hay gente que está entrando y gente que está saliendo, gente que está entrando y gente que está saliendo. Bueno, quizás Dios es tan soberano que puede equilibrar todo el sistema, ¿no? Pero por ejemplo, si no tenés la otra opción, decidís entrar, pero no podés salir. No, lo que algunos dicen es que podés entrar, pero una vez que saliste no podés volver a entrar una segunda vez. El día que apostataste, viejo, chao, fuiste. ¿Por qué? Porque se basan en algunos versículos de Hebreos que dicen que los que una vez gustaron, dice, de la salvación y después la rechazaron, no pueden volver, pero dice que es imposible que el que una vez gustó la salvación, y ahí en la clave es a donde está, en la palabra gustó. Sí, porque es imposible que los que una vez fueron eliminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, a sí mismos gustaron de la buena palabra de Dios. 6:4. Bueno, si sigue igual dentro del mismo título, y recayeron, dice ahí. Recayeron otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Ves? O sea, claro, algunos lo interpretan como que, bueno, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados. Entonces puede haber una persona que haya recaído, ¿no? ¿Qué cosa, no? Esto viste que acá dice
que debiendo haber sido maestro puede ser tanto tiempo, tenés necesidad de que los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Dice en un momento que dice que yo le tengo que seguir dando, acá está, habéis llegado a ser tales que teniendo necesidad de leche, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los versículos que vienen atrás, Hebreos 6 del 4 al 6, es alimento sólido. Pero esto no se lo podés mostrar a cualquiera, porque cuando vos lo interpretás así de una, decís, fueron partícipes del Espíritu Santo, entonces fueron salvos y gustaron la palabra de Dios, pero recayeron. Entonces si apostataron y recayeron o se apartaron, no pueden volver nunca más para arrepentimiento, así que fuiste. Claro, porque dice... Entonces vos tenés que empezar a pensar, si yo acepto esto, lo que me parece de una de primera vez, que puede llegar a ser, ¿qué otras cosas afectan de otras doctrinas? Por ejemplo, no sé, de la soberanía de Dios, ¿qué es lo que le afecta? Y cuando vos decís, no puede ser, bueno, entonces esto se empieza a negar a otras, empieza a negar otras doctrinas, lo que ocurre es que acá hay que buscarle otra interpretación, no la que te parece de una. O sea, ¿qué significa haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo? ¿Que tenían al Espíritu Santo o que estaban, por ejemplo, suponete que estás fuera de la iglesia y ustedes cuatro tienen el Espíritu Santo y yo no, y veo como el Espíritu Santo obra, entonces yo soy partícipe de una obra que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia sin necesidad de tener el Espíritu Santo en mi vida. O sea, soy partícipe en el sentido de que estoy en un lugar donde el Espíritu Santo está obrando, pero eso no significa que yo tenga el Espíritu Santo en mi vida. O sea, nunca fui salvo. Estuve ahí, vi cómo Dios obraba, vi cómo Dios obraba en otras personas, vi cómo el Espíritu Santo obraba. Dice, gusté de don celestial, o sea, experimenté un ambiente, ¿no? Un ambiente celestial, ponele, en la iglesia, pero realmente nunca fui parte de. Y esa es la explicación que nosotros siempre tenemos. El que se apartó y apostató, no el que se apartó nada más, porque yo entiendo que hay un montón de gente, hay que buscarle... nosotros tenemos más gente apartada que dentro de las iglesias. Igualmente hay que entender que... O sea, hay que buscar una explicación a esto, ¿no? Pero eso se puede hacer otro día. Pero dice, sean otra vez renovados. O sea, es como que el sea otra vez renovado quiere decir que una vez ya lo fue. ¿Me entendés? Bueno. Y es como que te dice, ¿por qué es imposible que? Y ahí te tira todas las condiciones. Y todas las otras condiciones te dicen, sean otra vez renovados. Es como que hay que buscar una buena explicación a eso. Hay que buscar una explicación a la palabra renovados, por ejemplo. Lo que sí sabemos es esto, que si vos tenés toda la Biblia, que es una maraña de doctrinas que están siendo afectadas una con la otra, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cuando escuchamos este tipo de cosas, hay que investigarlas porque si no terminás negando todo. Eso es lo que te quiero decir. Que si vos terminás negando una verdad cardinal, ¿no? De la Biblia, ¿no? De que, bueno, yo creo que el arrebatamiento es en la mitad, bueno, pues está bien, podés ser salvo y creer que el arrebatamiento es en la mitad. No es que el que cree esto es inconverso. Pero lo que te quiero decir es que empezás a darte cuenta que empezás a negar varias doctrinas, entonces lo que hay que hacer es encontrar una explicación a este versículo, especialmente en las palabras que se utilizan, porque quizás no quieren decir lo que parece que quieren decir, ¿no? Hay algunos versículos que los que dicen que el arrebatamiento parcial utilizan, Mateo 24, 41 y 42, bueno, eso pues ya hablamos que es para Israel. Te usan Hebreos 9, 28, dice para los que esperan su venida, en realidad todos esperamos su venida. Segunda Timoteo 4, 8, ya que estamos acá, dice por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea que a los que no aman su venida no le va a dar la corona de justicia. Todo le espera, ¿no? Primera Timoteo, todo le espera, todo le esperamos. No, ustedes no lo tienen. Claro. Sí, todo lo esperamos. Segunda Timoteo 4:8 dice premio a los que aman su venida, no castigo a los que no la aman. O sea, no es que vos decís,
ves, confunde la corona de justicia con el arrebatamiento. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea que los que no la aman no van a recibir la corona de justicia, no es que no van a ser arrebatados. Entonces hay una confusión muy grande con este tema de los que dicen que tiene que ser total o parcial. Ahora, cuando vos ya decidiste que es total, hay tres momentos donde las personas quizás entre los dispensacionalistas o los cristianos verdaderos hay más no quiero decir conflicto, pero donde hay menos acuerdo. Hay personas que creen que van a ser arrebatados antes de la tribulación, hay personas que creen que van a ser arrebatados en el medio de la tribulación, y hay personas que van a ser arrebatados después de la tribulación, ¿no? Eso es lo que ellos creen. Entonces, ¿qué te dicen los que creen que el arrebatamiento es después de la tribulación? ¿Qué argumentos tiene? Bueno, el primer argumento es que es una idea nueva. Sí, estaba acá. Es una idea nueva. Pensé que esto claro, el título está de este lado. Pensé que estos eran los puntos que continuábamos siendo parcial. Pensé que esto seguía siendo parcial, no total. No. Porque no vi el título. ¿Quiénes los que creen que el arrebatamiento después de la tribulación? O sea, que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Sí. Lo primero que te dicen que que en la historia de los estudiosos y de los que estudian la doctrina de Dios, el tema del arrebatamiento antes de la tribulación es una idea nueva. El argumento es que ese es un argumento muy válido. Muy válido, porque uno puede decir, la justificación por la fe también fue, o sea, al principio la iglesia primitiva predicaba la justificación por fe, pero después hubo un montón de años, centenares de años, donde la iglesia principal, que era la iglesia católica, predicaba la salvación por obra. La iglesia católica vendía indulgencias. Vender indulgencias significa vender el perdón, ¿no? O sea, decir, él era un rey, había pecado, y quería que fuera perdonado, iba a hablar con el Papa, y el Papa te decía, flaco, poné, 5.000 libras esterlinas, y con esto te perdonamos tu pecado. Vendía una indulgencia. Entonces, cuando el rey venía y pagaba, el tipo le daba un papelito que decía, yo, en el poder de ser el representante de Cristo en la tierra, perdono al rey Leo I por sus pecados hasta el día de la fecha, y te doy el diploma. No sé, que para cuando vos te mueras vayas con el diploma en la mano delante de Dios diciendo, acá me tenés que dejar entrar porque pagué esta indulgencia. A ese nivel llegaron en la Edad Media. Entonces viene Lutero, y Lutero empieza a predicar la justificación por la fe en el año 1500, o sea, hace 500 años nada más. Vos decís, 500 años es un montón. Es un montón para vos, que vivís 100, con suerte, que vivimos 80. Para la sociedad no es nada. Pero para la sociedad no es nada. O sea, para la historia de la humanidad, 500 años no es una gran cantidad de tiempo. La justificación de la fe tiene solamente 500 años. ¿Qué diríamos de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo? Los dones del Espíritu Santo también es algo que se estudió hace poco, ¿no? Entonces eso no es un argumento. Dice, en vez de esperar a Cristo, debemos esperar las señales. Ese es otro argumento, ¿no? En realidad nosotros, la iglesia, tenemos un montón de versículos que dice que la iglesia tiene que esperar a Cristo en su venida, ¿no? No tiene que estar esperando las señales, tiene que estar esperando a Cristo que lo venga a buscar. Hay un montón de versículos que hablan de eso. El tercer punto, dice, la promesa de la tribulación es para Israel. Entonces, ¿no? La promesa de tribulación es para Israel. O sea, Israel es el que Dios le dice que va a pasar por un tiempo de prueba. La iglesia no va a pasar por un tiempo de prueba. Acá tenemos algunos versículos que si quieren buscar. Lucas 23, algunos pueden leer. Lucas 24 ya lo leímos. Son todos los tiempos donde Cristo responde la pregunta de los discípulos de cuándo va a pasar esto. ¿Cuándo va a pasar esto de que el templo va a ser destruido? Y entonces él dice que es necesario, ¿no?
Cristo dice que es necesario que ocurra esto, pero ¿para quién es? Para Israel es necesario. Él, lo que está queriendo decir Cristo es que en la tribulación Dios va a volver a trabajar con el pueblo de Israel para lograr que el pueblo de Israel vuelva a creer en Dios. Entonces es necesario que pase por un tiempo de purificación, por decir así. Vamos a ver Daniel 9:24 y después en otro momento vamos a volver a Daniel 9, porque ahí tenemos las 70 semanas de Daniel, que tenemos mucho para hablar ahí, pero Daniel 9, fíjate lo que dice, ¿no? Todo esto se tiene que haber cumplido para que realmente la tribulación, para que realmente el arrebatamiento ya haya pasado. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo? Israel. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, esta profecía está específicamente hablada o dirigida al pueblo de Israel y a Jerusalén. Primer cuestión que siempre tenemos que tener en cuenta, el contexto. Entonces dice, para terminar, mirá, fíjate, esta profecía, ¿para qué se da? Se da para estas cosas, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, para todo eso es la profecía. ¿Sí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo esto se tiene que haber cumplido, ¿sí?, para que la iglesia sea arrebatada. Porque versículo 27... Esto ya se cumplió, perdón, volvería a decir nada, esto ya hace referencia a lo que ya se cumplió. ¿Qué cosa? La parte del 26 y 26. Hasta el 26. Hasta el 26. Sí, por eso, hasta el 26. En el 27 empieza, en el versículo 27 empieza eso sí ya sería más la tribulación. Sí, eso más ahora, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta ahí tiene que haber ocurrido, o tiene que ocurrir, para que la iglesia sea arrebatada en esta coma. Dice hasta que venga la consumación, porque después viene la consumación, y los que están determinados se derramen sobre el desolador. Eso es el final, es el juicio final, por decir así. Pero fíjate que todo esto tiene que haber ocurrido para que la iglesia sea arrebatada cuando se termine la tribulación, ¿no? Bueno, es así. Ahora, eso es lo que dicen ellos. La verdad es que hay 6 promesas para el pueblo de Israel que no se cumplieron y que debemos esperar para que realmente ocurra esto. O sea, para que ocurra que llegar hasta esta coma donde la iglesia tendría que ser arrebatada, tiene que cumplirse, bueno, todo lo que está acá, que se vuelve a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que se tiene que destruir la ciudad y el santuario, que Israel tiene que ser, digamos, invadido por un ejército como si fuera una inundación, que va a haber devastaciones hasta el fin de la guerra, que tiene que haber un pacto, ¿no?, entre este príncipe que ha de venir con muchos, tiene que haber un pacto, y que a la mitad de la semana tiene que hacerse cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que el templo
tiene que estar construido. Todo esto tiene que ocurrir antes de que la iglesia sea arrebatada, para que se cumpla lo que ellos dicen, que la iglesia tiene que Acá ser... dice, ya se cumplió en su tiempo, ¿es? ¿Para completar? No, ¿qué va? Ya se cumplió en su totalidad. Ah, Para ellos, Daniel 9, 24 y 28 ya se cumplió en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, hay 6 promesas que tienen que cumplirse para decir, bueno, que se cumpla en su totalidad Daniel 9, 24 y 28. Yo tengo un recomentario. Otro punto, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento es diferente de la resurrección de Israel. El día del Señor no es un día literal de 24 horas, sino un programa de eventos. Eso es otra cosa interesante que tenemos que entender. Hay un montón de versículos de la Biblia que habla del día del Señor. o sea, El día del Señor es el día del Señor. Claro, el día del Señor no es un día de 24 horas, es un programa. La tribulación está dentro del día del Señor, ¿sí? Pero el día del Señor es cuando Él se manifiesta con toda su justicia, con todo su poder, con todo su juicio. Entonces es la tribulación, pero también es el momento donde la bestia y el falso profeta y Satanás es tirado al lago de fuego, y donde está el gran trono blanco. Todo eso es el día del Señor. Es todo un programa de un montón de cuestiones, no es un día de 24 horas. Ahora ellos, para poder poner a la iglesia al final del arrebatamiento, siendo arrebatada, tienen que juntar todas las resurrecciones. ¿Está bien? Hay un versículo en Daniel, ¿no? Ellos lo usan también los testigos de Jehová, que dice que todos van a ser resucitados, algunos para juicio y perdición, y otros para condenación, y otros van a ser resucitados para recibir estar siempre con el Señor y ser bendecidos. Ahora ellos, para lograr que la iglesia se quede toda la tribulación, ¿sí?, y sean arrebatados, tienen que meter todas las resurrecciones todas juntas. La de la iglesia con los santos del Antiguo Testamento, más los de los judíos que fueron muertos durante la tribulación, más sí, todo junto. Todos juntos van a resucitar, todos juntos. Y la verdad que eso es imposible. ¿Por qué? Porque cuando vos resucitás a todos juntos, no todos van a vivir las mismas cosas. Por ejemplo, cuando son resucitados los muertos creyentes de la iglesia, no van a tener un juicio, van a tener un tribunal, que es el tribunal de Cristo, donde se le van a dar recompensas, más o menos cantidad de recompensas, a todos los que son hijos de Dios. Cuando se resucitan los santos del Antiguo Testamento, son santos del Antiguo Testamento, ellos también van a tener una recompensa, aunque no la misma de la iglesia, pero dice que van a estar con David, ¿no? Ahora, cuando resucitan los muertos de la tribulación, esos sí van a ir a un castigo eterno, porque son inconversos la gran mayoría. También hay gente creyente que resucita, que murió en el milenio, eso también lo vamos a ver después. O sea, hay gente que va a resucitar y que está en Apocalipsis 7, que dice que están con vestiduras blancas porque la sangre del Cordero les limpió. Así que son diferentes, no podemos resucitar a toda la gente y una vez que los tenemos resucitados decir, a ver, ustedes córranse para acá porque lo vamos a juzgar, ustedes córranse para este lado que lo vamos a mandar al tribunal de Cristo, ustedes hagan cola acá en el medio. Sacá tu número, los A acá, los B acá. Entonces, no puede haber. Ahora, cuando vos corres el arrebatamiento al final de la resurrección, vos sabés, porque lo vimos en la clase anterior, que en el día del arrebatamiento van a ser arrebatados primero los que murieron en Cristo, o los que durmieron en Cristo, y después los que están vivos en ese momento.
Entonces hasta ese momento no resucitó ningún santo, ningún miembro de la iglesia. Pero también tenemos que resucitar a los santos del Antiguo Testamento y también tenemos que resucitar a los del milenio, entonces eso es un problema. Por último, ellos usan Mateo 13, ¿no? Y Mateo 13 es la parábola del trigo y la cizaña. Y ellos dicen que el trigo no es la iglesia, la cizaña los incrédulos. Esto es el reino de los cielos, que es otra cosa, ¿no? O sea, ellos lo toman como el reino de los cielos. Ellos lo toman, sí. Hay que poner ahí, eso es el reino de los cielos, para completar. Sí, eso es el reino de los cielos. Claro, es lo que dicen ellos, no es lo que decimos nosotros. O sea, sí, no, es lo que enseñó Jesús, que las parábolas son las parábolas del reino de los cielos. Ellos lo que dicen... es lo de la iglesia y la cizaña. Claro. Los incrédulos. Mateo 13:24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que el trigo es la iglesia y que las cizañas son los incrédulos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo sacan el trigo? En la parábola del trigo y la cizaña. Y a la hora de la cosecha. Al final. Entonces, ¿ves? Tiene que pasar por toda la tribulación porque al final van a sacar el trigo, que es la iglesia, los van a separar, y la cizaña la van a juntar aquí y la van a quemar. ¿En dónde? Y en el gran trono blanco, ellos interpretan así, ¿entendés? Ahora, la verdad es que esto es una parábola que habla del reino de los cielos. Volvemos a lo mismo. El reino de los cielos es toda una manera de actuar de Dios con su pueblo, no exclusivamente con la iglesia. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Igual el trigo sí podría ser el pueblo de Israel, ¿no? El trigo es sí, el trigo está bien, pero no es la iglesia. El trigo son los verdaderos cristianos. ¿Está bien? Las cizañas son los que actúan como verdaderos cristianos, pero no tienen fruto, porque es cizaña. ¿Está bien? Aunque vas a ver un montón de videos, o sea, yo ahora me acuerdo de un video que también recibimos hace poquito, donde el tipo explica lo que es el trigo y explica lo que es la cizaña, y habla de creyentes que son como la cizaña, que no tienen fruto y qué sé yo. En el contexto. O sea, a ver, tenemos que entender lo siguiente, que a veces hay ciertas verdades que, como son principios bíblicos, ¿sí?, se pueden aplicar a la iglesia. Pero eso no significa que el texto esté hablando exclusivamente de la iglesia. El problema es que si nos hacemos... o sea, el que vos me decís, pero si esto no habla de la iglesia, no tenemos nada para enseñar de la iglesia acá. Ese es el hiperdispensacionalista. O sea, el tipo que divide exactamente y tiene que enseñar lo que es exactamente para la iglesia. Literal. Lo único que puede enseñar es de Hechos 2 a Apocalipsis 4. Lo demás te va a decir, no, porque esto era para Israel, entonces no sirve. Y en los evangelios, no, porque era para los judíos, entonces tampoco. Y Apocalipsis 5, no, tampoco, porque es para... Entonces, ¿sabes qué? Arrancamos todo y nos dejamos una especie de Nuevo Testamento con 100 hojitas y enseñamos esas 100 hojitas. Ese es el hiperdispensacionalista. El dispensacionalista lo que dice es esto. Si bien esto se refiere al reino de los cielos y no se está refiriendo exclusivamente a la iglesia, acá tenemos una enseñanza que sí se puede aplicar o se puede interpretar como un principio, ¿no? Que nos puede servir para la iglesia en estos momentos. ¿Y cuál es el principio? Y el principio es que Satanás, porque es un enemigo, siempre va a tratar de meter engaños y gente que no es lo que dice que es adentro de la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios en estos momentos ahora? La iglesia. ¿Qué va a tratar de hacer Satanás? Y lo mismo que se hace en el reino de los cielos. Va a sembrar una semilla que va a generar unas plantas que parecen trigo, pero que en realidad son cizaña. Entonces, no nos pongamos mal
Si en la iglesia nosotros vemos que tenemos trigo y tenemos cizaña, la vas a tener siempre. Siempre vas a tener cizaña. A veces te vas a tener más cizaña, a veces te vas a tener menos cizaña. Pero siempre va a haber gente que va a estar ahí adentro, que parece que son hijos de Dios, pero que realmente cuando vos los ves obrando, los ves actuando, o ves qué tipo de crecimiento, de fruto tuvo, te vas a dar cuenta que es cizaña. Ahora, ese es un principio general, por decir así. Satanás siempre va a obrar de la misma manera, en la obra de Dios. Porque es el reino de los cielos. Pero acuérdate que la iglesia está dentro del reino de los cielos, pero no es exclusivamente el reino. El reino de los cielos es toda una etapa, donde hay una parte que está la iglesia, otra parte está el pueblo de Israel, otra parte está, digamos, por decir así, ponerle el milenio. Pero es siempre una manera de obrar de Dios durante toda la historia con su pueblo, queriendo hacer llegar la verdad. ¿Y qué hace Satanás siempre? Y Satanás siempre le va a meter una semilla de cizaña. Al pueblo de Israel, ¿qué le metió? Y le metió los pueblos que estaban en la tierra prometida, que como Israel no los pudo vencer totalmente. ¿Qué le dijo Dios cuando entró en la tierra prometida? Aniquilen a todo el mundo. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? No, pobrecito. Mirá esta filistea, no, este no, porque este es un filisteo, pero mirá la filistea hasta qué fuerte que está, mirá si lo vamos a matar, me la guardo. Entonces, así con todas las cosas, Israel fue dejando, eso es en algunos casos. En otros casos dijeron, la verdad, que estos filisteos son un montón. Mirá si nos vamos a matar para aniquilar a todo este tipo, porque a Dios se le ocurrió que lo teníamos que aniquilar. Mejor dejémoslo ahí, a ver qué podemos hacer con estos tipos. Miren, vayan a vivir allá y paguen los impuestos. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. En vez de hacer lo que Dios dijo, que es aniquilen en todo el mundo, empezó a dejar partes de los pueblos que vivían ahí. ¿Qué pasó después? Y los judíos se casaron con las hijas del pueblo que estaban ahí. Cuando llegó Nehemías, ¿no? Que vos lo podés leer, Nehemías se dio cuenta que había un montón de sacerdotes que eran tipos que tenían que estar santos y separados, estaban casados con un montón de mujeres samaritanas. Y Nehemías le pidió que se divorcien, ¿no? Yo una vez di un mensaje del divorcio que Dios pidió, ¿no? Allá en Venezuela. Pero es verdad, le dijo, muchachos, ustedes son sacerdotes. Ahora, no les dijo, qué sé yo, despídanla y no le manden, no sean más responsables de esos hijos que habían tenido, porque habían tenido hijos con esas mujeres, ¿no? Con esas mujeres samaritanas. Le dijo, sepárense, pero manténganlo, pero sepárense. Ahora, ¿eso qué fue? ¿Se acuerdan de Balaam? De Balaam y Balac. Y Balaam llegó un momento que 3 veces lo quiso maldecir y no pudo, y la tercera vez le dijo, no te preocupes, ya tengo la solución para este pueblo. Vos lo querés destruir, le vamos a meter las mujeres de las tribus que viven acá en la tierra prometida. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Salomón? Salomón venía bárbaro, pero después tuvo 1000 mujeres, y las mujeres, cada una de las mujeres, que adoraban a un Dios diferente. Y el tipo terminó apostatando casi más, ¿me entendés? Cuando escribe Eclesiastés, vos decís, este es Salomón, no parece que fuera Salomón. Parece otro tipo que yo conozco. ¿Qué te convirtieron, Salomón? ¿Pero por qué? Bueno, porque Satanás logró su objetivo, metió la cizaña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un puntito más antes de terminar, que es el arrebatamiento durante la tribulación. Este es peor. O sea, no tiene muchos seguidores. No, muchas de sus bases también tienen los partidarios del arrebatamiento después de la tribulación. O sea, ellos lo que dicen es esto, que después vamos a ver la clase que viene, porque ya no tenemos tiempo, que la tribulación se divide en 2 periodos de 3 años y medio. Y algunos autores, y para mí está bien, llaman a los primeros 3 años y medio la tribulación, y a los últimos 3 años y medio la gran tribulación, porque los castigos en los segundos 3 años y medio son peores, son mucho más trágicos que los de los primeros 3 años y medio. Entonces, ¿ellos qué dicen? Dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero no por la gran tribulación. Entonces, en el medio, justamente cuando leíamos ahí en Daniel, que
a la mitad de la semana quiebra el pacto, el anticristo con el pueblo de Israel, ahí se produce el arrebatamiento de la iglesia. En realidad yo solamente puse 4 puntos. Dice que tiene que negar o debilitar la interpretación dispensacional de la Escritura, o sea, tiene que volver al tema de los pactistas y no de las dispensaciones. Tiene que negar las distinciones estrictas entre Israel y la Iglesia, que es algo que también ya vimos, ¿no? Esta gente tiene que decir que Israel y la Iglesia es igual. Entonces, cuando vos sos pactista, terminás diciendo que Israel y la Iglesia es lo mismo porque es el pueblo de Dios, entonces uno termina pensando que las promesas que están acá también son para la Iglesia. Entonces, yo tengo que pensar que la Iglesia también va a recibir la tierra prometida. O sea que Israel no va a recibir la tierra prometida, la va a recibir el pueblo de Dios, que en estos momentos es la Iglesia. Así que... Pero que para eso sería la Iglesia más todos los... La iglesia más todos los judíos, claro. Claro, la iglesia más los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a recibir la tierra prometida. Entonces nosotros vamos a vivir en la tierra. ¿Y qué hacemos con la Jerusalén celestial? Vos te das cuenta que cuando empezás a dividir la Biblia de una manera incorrecta, terminás teniendo cada vez más problemas. Más cabos sueltos tenés. Claro, cada vez tenés más cabos sueltos. Bueno, debes negar la doctrina de la inminencia. ¿Cuál es la doctrina de la inminencia? La doctrina de la inminencia es la que dice que Cristo está por venir pronto. Que la iglesia está esperando a Cristo que venga porque Cristo está por venir en cualquier momento, ¿no? Que va a ser en un momento donde nadie lo va a esperar, como ladrón en la noche. O sea, Cristo va a venir en 2 momentos. En un momento en un momento inesperado, cuando la iglesia lo está esperando, y en un momento cuando la gente, cuando digan paz y seguridad, ¿no? Esa es la otra. Pero ese paz y seguridad está dentro de la tribulación, ¿no? En realidad lo que es, cuando vos empezás a buscar qué es lo que tiene que hacer la iglesia tiene que esperar a Cristo en cualquier momento, ¿no? Por eso Juan, cuando está terminando el Apocalipsis, dice, amén, sí, ven Señor Jesús. He aquí yo vengo pronto, dice, ¿no? Y él dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Ahora ellos tienen que negar eso, porque en realidad, si la iglesia está arrebatada, ya sea en la mitad del arrebatamiento, de la mitad de la tribulación, o al final de la tribulación, es un tiempo específico. O sea, en el día que comience la tribulación, vos sabés que tenés que aguantar 3 años y medio o aguantar 7 años. Claro. Porque es así, es un periodo de 1 semana de años que a la mitad de la semana se produce el quiebre del pacto. Entonces, ¿cuándo empieza la tribulación? Bueno, eso es lo que vamos a ver la clase. Bueno, pero si la tribulación es durante la tribulación o después, ¿qué es lo que supuestamente te marca, qué es lo que te marca los 7 años? Si lo que te marca los 7 años es el rapto. No, eso es lo primero que vamos a entender, la clase que viene. Que no se produce, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que el arrebatamiento es el día 20 de abril del año 2020, mira qué lindo, ¿no? 2020, y que el 21 de abril empiezan los 7 años de la tribulación. Puede ser que sí, no digo que no, pero no hay ningún versículo que diga que al otro día que hubo el arrebatamiento arranca los 7 años de la tribulación. Por eso yo también te digo que una vez que viene el arrebatamiento, hay un periodo hasta el final, cuando hacen los cielos nuevos y la tierra nueva, de entre 1007 años y 1010 más o menos, porque no sabemos exactamente. Sabemos que la tribulación son 7 años y que sabemos que el milenio son 7 años, ¿sí? Claro, sabemos el orden, pero no la cantidad de tiempo. Viene el arrebatamiento, y no es que vino el arrebatamiento, decimos, ahora, a partir de ahora, 1007 años, y sabemos que se termina todo y tenemos cielo nuevo y tierra nueva. No. Cuando terminan los 7 años de la tribulación y antes que empiece el milenio, ahí también hay un espacio de algunos meses. ¿Cuándo, perdón, cómo dijiste? Entre que termina Armagedón. Entre los 7 años y el milenio. Y el milenio no arranca justo. Viene Armagedón, viene Cristo, destruye todos los ejércitos que están alrededor de Israel, que es en Armagedón, y al otro día empieza el milenio. No.
No es así. Hay unos meses, ¿sabes para qué? Para que entierren a todos los muertos de la batalla de Armagedón, y dice que en la batalla de Armagedón va a haber tantos muertos que la sangre va a llegar al freno de los caballos. ¿Sabes dónde es el freno de los caballos, Sí, no? los dientes. Acá. Así. Así va a haber de sangre, la cantidad de gente que va a morir en el valle de Megiddo. Entonces hay que enterrar a toda esa gente, hay que esperar que esta sangre baje, y entonces ahí arranca el milenio. Es mortal, o sea, es terrible. Después lo vamos a ver, no lo inventé. Hay un versículo bíblico que dice que pasa tanto tiempo. Entonces ahí tenés un tiempo. Pero además tenés el tiempo entre el arrebatamiento y el comienzo de la tribulación. Sabemos cuándo comienza la tribulación. No sabemos cuánto tiempo hay entre el arrebatamiento y el comienzo de la tribulación. O sea que ahí también hay un tiempito que no sabemos cuánto es. No, pues podrían ser Ahora, no, si no. yo digo... Aparte es más probable que no sea al momento, porque tan rápido se va a manifestar el chabón, decir, bueno, ahora no. Tan rápido va a la haber un gente tiempo, va va a haber un tiempo decir, de acomodamiento. che, desapareció gente. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a pensar algo. Buscar una explicación, los medios de comunicación tienen que decir algo, tienen que convencer a toda la gente. Probablemente la gente le van a decir a la gente que se quede todos adentro de las casas. ¿Te suena conocido? Bueno. Último, debe negar el concepto de la iglesia como un misterio. Acordate que si tenemos que meter a la iglesia dentro de la tribulación, ¿sí? Y que la iglesia tiene que soportar toda la tribulación, entonces no era un misterio, no era algo que los profetas era algo que los profetas tendrían que haber sabido. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no tenemos ninguna mención a la iglesia del Señor. La clase que viene vamos a explicar por qué creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Hay un montón de argumentos y yo te digo que puse alguno nada más. Pentecostés en el evento del porvenir tiene como 10 más aparte de esto, así que imagínate. Y vamos a empezar a ver cuándo empieza la tribulación, con qué acto empieza realmente la tribulación, que no es el arrebatamiento. Bueno, oramos.